¿Cuántos trabajadores? 600 metros. Ya, pero ¿sueldo base o líquido a pagar? Líquido. Ya. Entonces veamos acá. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de 400.000 pesos, sueldo base. ¿Ya? Sueldo base. Si mi sueldo base son 400.000 pesos, yo de inmediato, sobre todo los chicos que trabajan en diurno, que nunca han trabajado, ¿ya? Si mi sueldo base son 400.000 pesos, de ahí yo parto. Por eso que se llama la base. ¿Ya? De ahí parto. Pero ojo, que tengo estudiantes que pagan el sueldo base y de la base le hacen los descuentos. Me he encontrado con muchos casos que me he quedado con la boca abierta en estos tiempos, ¿ya? Y lo he mandado derechito a la inspección del trabajo hasta con la carta, ¿ya? Y le ha resultado súper bien. De ahí les cuento la historia. El sueldo base 400.000 pesos. La gratificación, ¿ya? Como ustedes ya son trabajadores, ustedes saben que la gratificación se puede pagar de 2 veces, anual o mensual. ¿Qué es lo recomendable aquí, sobre todo para las empresas que son pequeñas, que las paguen mensual? Porque el que sea mensual ya va como un gasto, ¿ya? Va como un gasto, tú lo asumes como un gasto mensual como empresario, ¿ya? David, ¿cómo lo pagas tú? Sí, lo que pasa es mensual también, pero yo conozco de casos en que las empresas te están pagando con la modalidad mensual, pero bajo una modalidad bimensual. Ya. Y eso lo hacen porque, si bien es cierto, el efecto de la liquidación y los pagos no varía al momento de calcular las indemnizaciones, no se considera al no ser un pago mensual. Ya. Es una especie de triquiñuela que usa Sí. la empresa. Sí. Y lo otro, chiquillos, es que también cuando es anual, muchas veces trabajadores como que alegan. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión y todo depende del ejercicio comercial que haga la empresa y que eso obviamente está registrado en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, cuando hay muchas inversiones, cuando hay muchos cursos, cuando hay muchos contratos también externos, obviamente que va a afectar ese ejercicio comercial, por lo tanto, la gratificación va a ser mucho menor para poder repartir, ¿ya? Entonces, para efecto de este trabajo, ya vamos a hacer el ejercicio como una gratificación mensual. Y la gratificación mensual, ustedes saben que es el 25% del sueldo base. Por lo tanto, si mi sueldo base son 400.000 pesos, de inmediato yo sé que tengo que agregar 100.000 pesos más porque es parte de mi gratificación. Pero hay un tope, ¿ya? Hay un tope. Y ese tope ya tiene que ver también con el sueldo base que yo recibo, porque no es lo mismo la gratificación de un trabajador, ya, con a lo mejor un rango recién inicial, a un gerente general, ya, que a lo mejor le ha subido mucho su sueldo base porque lo ha negociado súper bien, y ya la gratificación obviamente que no corresponde. Ahí está ese tope, ya, para no entrar en detalle. Y lo otro es que también hay empresas, ojo, hay empresas privadas que hicieron ya sus contratos de trabajo considerando la gratificación sin tope, ¿ya? Eso también puede ser y tiene que ver también con las rebajas que tienen en los formularios, los PPM que declaran mensualmente, ¿ya? Pero eso es algo contable, pero también, como dice David, es algo como triquiñuelas, ¿ya? No quería consultar si que la gratificación es aparte del sueldo base. Sí, siempre. Sí, es una ley. Es una ley, o sea, tú no puedes. Por ejemplo, mi estudiante me dijo, señorita, a mí no me pagan gratificación. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en estructuras metálicas. En estructuras metálicas, ando todos los perfiles, etcétera, etcétera. Me trajo su liquidación de sueldo y yo le dije, pero ¿por qué no te pagan la gratificación si es una empresa privada con fines de lucro? Una semi-industria. Entonces me dijo, no, profesora, le voy a preguntar a mi jefe. Y el jefe, cuando fue le preguntó, era una microempresa chiquitita, le preguntó y el jefe le dijo, le voy a consultar a la contadora. Y después la respuesta fue que la gratificación la tenía incluida en el sueldo base. Eso no puede ser, ¿ya? Porque por algo son ítems distintos. Por algo la ley estructuró de una manera la liquidación de sueldo, para que el trabajador se diera cuenta cuáles eran los ítems que les correspondía obviamente recibir. Ahora, ¿qué pasó con este chico que yo les conté? Yo obviamente los envié al tiro, le imprimí la ley y todo, y él fue a la dirección del trabajo, y en ese tiempo andaba súper rápido, y fiscalizaron a la empresa, multa, la empresa al tiro,
y después la orden, el dictamen, pero de la mediación laboral, fue que tenía que pagarle la gratificación, porque supongamos que él consideraba los 400. Él le decía, no, pero si fíjate, tú ganas el sueldo mínimo y aquí no sale el sueldo mínimo, hay mucho más. Es porque se te juntaron las dos partes. Entonces la contadora tiene que haber sido muy mala, como para haber sumado los dos montos en un solo sueldo base. Además que lo perjudicó a él. ¿Por qué? Porque el dictamen de la mediación fue que tenía que pagar la gratificación en base al sueldo base del mes. Y retroactivo 2 años. Porque ustedes saben que todo error que se cometa, ¿ya? Y que signifique dinero, es todo retroactivo, aunque haya sido 5 años de error, ¿ya? El retroactivo son 2 años que te tendrían que pagar. Eso es por ley, ¿ya? Entonces, ojo con eso, chiquillos, porque yo sé que muchos, sobre todo ahora que viene la segunda unidad que se llama modelo de negocio, donde van a tener que crear ustedes una empresa ficticia, pero podría ser perfectamente una realidad, van a tener que tener conocimiento de, ¿ya? Doctora, consulta, ¿no todas las empresas o todos los giros tienen que dar gratificación? Exactamente, la gratificación son para empresas privadas con fines de lucro, ¿ya? Las empresas públicas o las instituciones públicas no. En este caso, por ejemplo, ENAP sí creo que da gratificación, ¿ya? Pero porque tiene utilidades. Sí. Sí, entonces ahí cambia la figura, ¿ya? O sea, Pero casi todos entonces darían gratificación menos servicio público. el servicio público no. Ya. ¿Ya? Y las empresas privadas sin fines de lucro. Y en el Por caso lo tanto, de... miren, les voy a decir un ejemplo para que quede bien clarito. Si yo trabajo de guardia en Sodimac, ¿tengo que recibir gratificación? Sí. Ya. Si yo trabajo de guardia en el hospital regional, ¿recibo gratificación? Depende. ¿Me he contratado por un hospital regional? No. No, porque es sin fines de lucro y es estatal. Si yo trabajo en un condominio, ¿recibo gratificación? Sí. No, porque para empezar, la gratificación son para empresas privadas con fines de lucro. Ahora, si alguna condominio le está pagando gratificación, en realidad está cometiendo un error. Está cometiendo un error y puede que vaya a la inspección del trabajo y le digan al mismo empleador, ¿sabe qué? Cambie este nombre y póngale un bono. Pero gratificación en realidad no le corresponde porque es una comunidad, son los vecinos que están juntando plata para pagarle al guardia. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Doctora, y en el caso de un almacén de barrio que tiene uno o dos Sí. trabajadores, Sí, ¿también pasa tiene que, asignado sí, con fines de lucro? tiene que, sí. Porque Y él- casi todo. Exactamente, tiene que sí o sí pagar gratificación. Y ojo, que hablando de almacén, yo he conocido una chica que tenía esto como tabaquería dentro de los supermercados y ella no pagaba gratificación porque ella me decía, me alegaba, me decía, no, sí, porque mi empresa es muy chiquitita. Entonces, como ella era una tabaquería donde vendía cigarros y artículos, encendedores, etcétera, etcétera, según ella no le correspondía por el tamaño de la empresa. No, al estar constituida ya legalmente ante el Servicio de Impuesto Interno, ya es una microempresa. Cuando es de microempresa es de 1 a 9 trabajadores. Y si tienes un trabajador, ya es microempresa y ya tienes utilidades. ¿Ya? Por lo tanto, tienes que pagar gratificación. Sí. En mi consulta no me quedó claro si era, no hablo de 2 años, 2 años retroactivos o puede ser los años que sean retroactivos. No, solamente 2 años retroactivos. Supongamos que cometieron un error contigo y tú dices, Lo puta, que pasa es que yo tengo un sueldo gastado. Cuando Ya. yo negocié, me dijeron ya, esto es lo que tú hagas, supongamos ya 500 lucas. Ya. Pero yo reviso y me hacen esas 500 lucas con la movilización, con la ¿cómo se llama? Con la gratificación y por ejemplo me hacen un sueldo ya de, no sé, sueldo base de 700 lucas, más gratificación, no sé, 150, más movilización, ya. Al final me hacen esas 500 lucas. Ya. Entonces, por eso... Sí. Espera un segundito. Lo que pasa es que después deberías mostrarme tu liquidación de sueldo para yo revisarlo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver bien. Nosotros lo traigo porque al final, claro, yo recibo, al final ya, 500 lucas, pero dentro de... Pero ¿cómo está todo ese desglosado? tiempo. Sí. Tienen que ver cómo está desglosado. Sí, cómo está desglosado y si corresponde o no corresponde. Porque yo, chiquillo, me he encontrado con tanta sorpresa interesante que me sirve de insumo, ¿ya? Pero igual súper
triste para que... Por eso que no importa la nota aquí, chiquillos, lo que importa... ¿Pero qué se puede hacer ahí, profesora? Por ir a la ejemplo, inspección del trabajo, ya. dejar la notificación, y al dejar la notificación tú pides ojalá una audiencia con el abogado, ¿ya? Y ahí te va a llegar la respuesta, que puede ser el mismo abogado, ya te va a recibir, o tú pides la fiscalización, pero para eso tienes que saber redactar la carta, ¿ya? De lo que tú quieres. Acá no es solamente llorar, es solicitar la acción que hay que seguir. Y para eso no todos lo saben. Por eso que dicen, no tengo nunca respuesta de la inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque no supieron redactar la carta. O sea, lloraron nomás. ¿Ya? Entonces tienes que decir lo que... ¿Qué más riesgo después con la empresa? Sí, pero hay que ser valiente. Yo 1000 veces estuve, pero hay que ser valiente porque de alguna manera estás dentro de un marco legal. Yo todas las veces que lo hice, yo duré ¿cuántos años? 15 años, después al final ya me fui sola, pero justamente por la legona ya quería que me fuera, pero está dentro de un marco. Con derechos básicos. Sí, y además que lo otro es que no te pueden refutar porque es la ley, ¿no? Entonces es cosa de ser más observadora y ajustarte a lo que dicen, ¿ya? Chiquillo, yo todo lo hacía con respeto, si no van a creer que yo Pero con soy de la respeto, empresa, claro, con respeto. ¿Ya? Acá, los bonos, chicos, los bonos aquí, esto ténganlo en cuenta porque van a tener que calcular 25% del sueldo base. Sueldo base, ¿ya? Los bonos, esperen un segundito. Los bonos va a depender de la empresa si los da o no, ¿ya? Bono de producción, bonos de responsabilidad, bono de jefatura, es decir, dependiendo de los contratos colectivos que se hagan, ¿ya? Nicolás, ¿qué pasó? No, tengo café. Nos vemos. Ya chiquillo, los bonos entonces va a depender, ¿ya? De las negociaciones que se hagan. Y si mi empresa es chiquitita, acá que yo les pido yo siempre a los chiquillos, cuando veamos horas extra, se van a dar cuenta ustedes que existe la posibilidad de negociar bonos, ¿ya? Porque las horas extras, ¿qué dice la ley? ¿Con cuánto porcentaje de aumento de... ¿ah? 50%, ¿ya? Yo puedo, ¿ya? Lo mínimo que me tienen que pagar a mí por una hora extra es con un 50% de recarga. Es decir, si mi hora ordinaria vale 2.000 pesos, hora ordinaria, mi hora extra va a tener un valor de 1.000 pesos. Y es ahí cuando los trabajadores se enojan. Porque esta hora extra la saco del sueldo base. Y si mi sueldo base es chiquitito, mi hora extra, el cálculo siempre va a ser bajo. Por eso que hay algunos, ¿ya?, que siempre andan negociando que les suba el sueldo base, porque subiendo el sueldo base, suben los ajustes, suben todo, ¿ya? Entonces, la hora extra es con un 50% de recargo en base a la hora ordinaria, ¿ya? Si yo hago hora extra, supongamos yo tenía un estudiante que que trabajaba en una pastelería y para el día de la mamá le decían que tenía que quedarse 2 horas extra, ¿ya? El día antes para poder sacar 200 tortas amor, ¿ya? Entonces él después me decía, señorita, mi hora vale 2.000 pesos, mi hora extra vale 1.000 pesos. Yo hice 2 horas extra, pero en esas 2 horas extra hice 200 tortas amor. Las 200 tortas amor, porque las hacemos en base a producción en línea, le significa casi 1.000.000 de pesos en venta, en ganancia a la empresa, a la pastelería. Y a mí me pagaron 2.000 pesos. Entonces, obviamente que ahí, dependiendo del tipo de contrato de trabajo, tú lo vas a encontrar injusto. Y obviamente que es injusto, ¿ya? Entonces, ahí yo les digo a los chicos, cuando pasen estas cosas de producción, lo ideal sería negociar con el empleador, ¿ya?, y pedirle un bono de producción como para sentir también que ambas partes están ganando y también que sea algo más justo. No sé si se entiende, ¿ya? Y siempre hay que ponerse del lado de las dos personas. Yo nunca tiro para un lado, yo siempre estoy al medio porque yo también tengo una consultora. Entonces también yo veo la parte de empresa. Entonces hay que de alguna manera tratar de ver lo que sea justo, ya, lo equilibrado. ¿Qué pasa con la hora extra, chiquillos? Que muchos trabajadores no quieren trabajar hora extra porque dicen, me voy a quedar 2 horas, voy a terminar reventado y me van a pagar con 1.000 pesos. Qué injusto. No, pero, o sea, es contra 1.000 pesos.
Ah, sí, pero por la hora extra, Serían claro, sí. 2.000 más recarga. Exacto, más. Exactamente. Pero igual es bajo. Entonces, ¿qué pero pasa? a su caso le pagaron las 3.000. Sí, sí. Es que sí. como lo dijo, como que yo pensé que de hecho, yo pensé que justamente su comentario iba a ser de que se lo estaban jodiendo y que le estaban pagando el 50% de la hora. No es recargo. No del recargo. Ya, sí, ya, lo que ya. pasa es que ellos, aquí van, de que su hora ya es baja, pero su hora extra, donde hay mucha producción, son 1.000 pesos más nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que ahí yo lo que les digo a los chicos, ahí es cuando hay que saber negociar. Para meses de alta producción o día, sería ideal que quedara en el contrato de trabajo. Ahora, me he encontrado con casos también que en el contrato de trabajo no existe la obligación de hora extra porque la empresa no tiene hora extra, no tiene una estructura organizacional o un servicio donde requiera la exigencia de hora extra. ¿Ya? Pero todos los trabajadores lo pueden hacer. Por eso lo hacen, disculpe, por eso lo hacen firmar cuando lo hacen contrato del pacto de hora extra. Porque Una hoja aparte. exactamente, porque en el contrato de trabajo, sobre todo para faenas o parte industrial, se supone que es por algo, por el mantenimiento. Por la construcción. Claro, de la industria, ¿ya? Pero si yo estoy en el fondo trabajando en el comercio, no es necesario a lo mejor que haga hora extra. Y hay algunas personas también que abusan de la hora extra y la inspección del trabajo, que es lo que dice en mediación, sabe que aquí usted está abusando de tanta hora extra, ¿ya? Y debería, no sé, contratar a otra persona porque de alguna manera también está... Y aquí si uno no firma ese pacto de hora extra y igual hace hora extra. Es que no, ahí sí, porque está dentro de la ley. No importa que tú no hayas firmado nada. Lo que sí, por ejemplo, si tú firmaste el contrato donde te exigían de que tenías que hacer hora extra, tú no te puedes negar. A diferencia de la otra persona que tiene que ser consensuado. El contrato de trabajo en su primera página dice todos los acuerdos y todas las estipulaciones tienen que ser consensuados. Es decir, ambas partes tienen que estar de acuerdo. ¿Ya? Que no signifique menoscabo, ni a lo mejor una mayor esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Pero si está dentro de tu contrato de trabajo y tú te niegas a hacer la hora extra, se puede tomar como que estás faltando a la... Exactamente. Entonces... Profesora, pero ese 50% de recargo corresponde para el día de lunes a viernes, ¿cierto? No, la ley dice solamente 50%, pero las empresas para mejorar su oferta pueden incrementarlo en un 80%, en un 100%, en un 200%, porque pasaba lo que... Pero por ejemplo, si toca ir un sábado, no sé. No, es que la ley dice 50%. Independientemente de... Sí, y tú, la empresa es la que negocia o hace la oferta de un mayor porcentaje para hacerla más atractiva. Es consciente. Profesora, y es legal que los días feriados, bueno, en este caso en la faena, cuando trabajamos ya sea al norte, donde sea la gran minería, los tocan en el turno, supongamos 17, 18, 19, 20 de septiembre. Hay 2 feriados, 3 feriados. ¿Es responsabilidad o es legal que la empresa pueda pagar como hora extra esos días feriados? ¿O corresponden dentro del turno? No, porque exactamente, cuando la empresa pactó turno, se supone que la empresa tiene que enviar a la inspección del trabajo el sistema por turno. Entonces, es como la enfermera, los médicos no pueden decir en Nochebuena no voy a hacer ninguna operación ni ningún parto, ¿ya? Pero se negocia eso. Yo estuve en una minera y me tocó lo mismo, esa fiesta. Ya. Nosotros nos pagan el valor de hora extra en un 100% el día 17 y 18 de septiembre. Eso es lo de los sindicatos. Claro, sí, por eso que todo eso es negociable. Pero Ahora, lo importante, chiquillo, es que la hora extra que tú puedes hacer al día son máximo 2. ¿Ya? Recuerden que al día yo puedo trabajar en un horario administrativo 10 horas diarias. Y si uno hace más, profesora. Y lo máximo son 2, porque eso es lo que dice la ley. Legal. Eso es lo Ya, legal. ahora por ejemplo, donde yo trabajo, si cae, estamos en el turno, ¿no es cierto? Y cae el día feriado, a nosotros nos devuelven el día. Entonces se trabaja igual y se devuelve el día. Ya. ¿Qué pasa? Si no ocurre eso, ¿se puede tomar como un derecho adquirido o solamente es un tema sindical? Es que si es habitual y hay evidencia, es derecho adquirido, es parte del contrato de trabajo. Ya. Igual que lo Incluso aguinaldo. aunque no esté, igual que lo aguinaldo.
Sí, aunque no estén en contrato de trabajo, si se dieron por más de 3 periodos, ya pasa a ser un derecho adquirido. Ya, ok, eso- Otra consulta. Espérenme, chiquillo, lo otro que se me olvida, la hora extra, recuerden que si yo, hay un tope de hora extra, también, ya que hay que estar revisando. Los trabajadores portuarios tienen una diferencia, ya, pero no lo vamos a ver porque eso es algo Y otro caso. puntual. Ya, pero las horas extras, si yo trabajo máximo, mi máximo legal al día, que son 10, recuerda que a la semana puede ser 45, ya, pero al día puede ser 10, por lo tanto, lo importante es que a mí calce con las 45 horas máximo de trabajo. Pueden ser 2 horas extra al día, pero también con un tope. Supongamos que yo no me correspondía ir el sábado, pero me llamaron el sábado a trabajar. Ese sábado puede ser considerada toda la jornada como hora extra, pero me la tienen que pagar con el recargo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente llaman a los trabajadores ver el día sábado y no le pagan con el recargo de hora extra, ¿ya? Y le dicen, te lo vamos a cambiar por un día de la semana. Quiere decir que el 50%, si mi hora valía, si mi día vale 15.000 pesos, obviamente que ahí ya se están ahorrando el extra, porque me lo están cambiando y no corresponde. Sí, que está fuera de un turno. El cargo. Es como la modalidad de dinero. Ese, lo que yo le consultaba, eso también puede ser retroactivo, ¿no? Cuando, sí que, Sí. cuando un derecho adquirido ya. Todos los ítems que son pagables, que son demostrables, cuando dan a tu favor, cuando son derechos adquiridos, ¿ya? Por ejemplo, a ti siempre te daban colación, porque ese fue el acuerdo. Supongamos que de colación te daban 10.000 pesos, por decir algo, ¿ya? Y de repente te lo dejaron de dar, y te dicen, no te lo voy a dejar de dar porque los 10.000 pesos ya no tengo plata, así que eso fue un beneficio que fue un acuerdo en el momento. Si te lo dejan de dar, eso ya no corresponde porque pasa a ser parte de la remuneración. Y en el caso del aguinaldo, por ejemplo, si como eso es variable, si un aguinaldo, no sé, un año te dieron 100, otra vez dieron 50, ¿cómo? Es que eso ya es distinto porque ahí ya queda a criterio incluso del juez, ¿ya? Por eso es que es importante ver los dictámenes anteriores. Y en los aguinaldos es más complicado, ¿sabes tú por qué? Porque de alguna manera, bueno, nosotros también peleamos por el aguinaldo, también nos tuvimos que dar todos ¿cómo se llama? Los años, pero tampoco era una obligación porque también iba a depender de las necesidades de la empresa. Claro. Sí. Pero por lo que tengo entendido, que si le dan 3 meses seguidos, por ejemplo, Sí. colación, y no está estipulado, Pasa igual a ser. pasa a ser... Exacto, sí. Eso es. Profesora, Profe, con respecto a la hora de trabajo, Profe. ¿la gratificación siempre es el 25%? Siempre es el 25% cuando es mensual, Ya. el sueldo ¿Y base. si es anual? Si es anual, se tiene que hacer el ejercicio comercial y el tope son el 30% de las utilidades de la empresa. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Que se tiene que repartir. lo que pasa es que yo la última faena que estuve, estábamos en turno 7x7 y nuestro horario de trabajo era de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero no era con hora extra. ¿Qué pasa ahí? Según yo le pregunté al administrador de contrato, me dijo que era porque tienen que cumplir las 45 horas semanales. Pues seguramente por eso, porque se distribuía. O sea, a ustedes en el contrato de faena, como es por una tarea específica, se les obliga a cumplir con las 45 horas semanales de la actividad. Pero va a depender si es que llegan los materiales, si tienen que parar por a veces motivo, pero las 45 horas a la semana. Eso es. Siempre y cuando no se abuse y se deje el último día, 2 días, 24 horas. Ahí ya. Pero ocurre también, ¿eh? Ya, chiquillos, miren, para no atrasarnos por la hora, Nicolás, el total disponible ya son 510.000 pesos para este ejemplo. Es decir, el sueldo base, la gratificación, bonos vamos a dejar 0, no le dan, y la hora extra, supongamos ya que hizo poquita hora extra y salió 10.000 pesos, ¿ya? Por decir algo, ¿ya? Eso, el total disponible son 510.000 pesos. De este total disponible, chiquillo, yo tengo que hacer los descuentos. Ojo, aquí lo voy a poner menos, porque no va a ser mi total disponible, sino voy a tener que saber que de acá yo voy a restar, ¿ya?, los descuentos legales, que son la AFP, salud, seguro de cesantía y los impuestos. Entonces,
En la AFP va a ser siempre 10% más comisión. ¿Qué sería lo ideal? Que a mí me detallaran en la liquidación de sueldo cuál es mi 10% y cuál es mi comisión, para saber ya cuánto estoy pagando de comisión. Ojo, acá un comentario personal. Tengan cuidado, chiquillos, con lo de la comisión, porque a mí me pasó que yo, por hacer caso a una persona, me cambié de AFP porque pagaba mucho menos comisión, muchísimo menos, pero resulta que la comisión muchas veces te da un indicador de la rentabilidad de la AFP. Y yo, por cambiarme a tener esa mala decisión, y eso que yo manejo el tema, perdí como 5 millones, una cosa así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la rentabilidad era mala y además que no me di cuenta, imagínense. O sea, me di cuenta pero lo dejé pasar. Que tú te cambias ya y quedas de inmediato en el fondo E. Y el fondo E es el pasivo, por lo tanto, donde se invierte es en empresas nacionales. Y cuando la economía no está buena, perdiste. ¿Ya? En el caso mío, por ejemplo, yo hice el retiro del 10%, después lo volví a cambiar y volvió a aumentar por la rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo le hago a las chicas, por ejemplo, que estuve delante con ellas, las chicas de enfermería? Que yo que sé, y siempre me estoy moviendo en la parte económica, estoy moviendo lo sé, me baja, o de repente se me olvida, me bajan los valores. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no saben ni usar el computador? Que no saben ni meterse, ni no tienen ni la clave para la AFP para hacer los movimientos, ni conocen el concepto ya de a lo mejor de las bolsas, etcétera, etcétera. Entonces ahí es la parte como injusta, ¿ya? Pero sí hay que tener mucho cuidado, ustedes están estudiando, por lo tanto tienen que considerar que el cambio de AFP, si lo van a tomar una decisión, tiene que ser una AFP, no sé cómo lo quiera pasar más adelante, pero estamos viendo en este momento, tiene que ser algo rentable. Que cueste menos no significa que sea bueno. Ojo con eso, ¿ya? Y de que aumenta, rentabiliza, sí, pero para eso tú tienes que manejar la información, ¿ya? Entonces, el AFP es el 10% más comisión. De hecho, yo... Depende de la especie. Por eso es lo que estoy diciendo. Aquí De hecho, tengo los porcentajes de AFP. sí, de hecho yo estoy en una de las más caras, pero yo cuando saqué mi 10%, yo dije, me va a bajar harto, me encima cesante, con laguna, pero resulta que a la segunda vez me había recuperado todo, ¿ya? Pero en el caso de una compañera, no le recuperó y bajó. Entonces, por eso hay que tener, estar muy pendiente, muy pendiente. A mí me pasó eso con la cupra. Sí. Ya, listo, chiquillos. Salud es el 7%. Y aquí, escuchen bien porque puede entrar en el trabajo. El 7% de salud va a ser siempre, pero puede ser ISAPRE o puede ser FONASA. Si yo elijo ISAPRE porque me da mi sueldo, porque ojo, la ley dice que todas las personas tienen el derecho de elegir si estar en FONASA o en ISAPRE, ¿ya? Pero el derecho a elegir llega hasta por ahí nomás, porque si no te da el sueldo, ninguna ISAPRE te va a recibir, ¿ya? Es como que todos tuviéramos derecho a la educación, ¿ya? Pero yo podría querer, no sé, por colegio inglés, pero no me va a dar el sueldo, por lo tanto no voy a poder. Entonces, acá el 7% de la ISAPRE, ¿ya? Puede tener un adicional. ¿Y por qué va a tener un adicional? Según el plan que uno contrata. Exactamente, según el plan que uno contrate. Es decir, si yo contrato un plan a mi medida, ¿ya? Que de alguna manera me beneficia a mí, ya, elegí ese plan, pero tengo que considerar que yo contraté un plan en UF y la UF está subiendo como la espuma. Por lo tanto, si a mí me vendieron un plan en enero y mi adicional eran de 1.500 pesos, lo más probable es que en diciembre me van a estar descontando de la liquidación de sueldo, supongamos 7.000 pesos. Es decir, algo exagerado, ¿ya? O ni tan exagerado. Pero sí, yo voy, obviamente, me van descontando y esto va a figurar en mi liquidación de sueldo. Y hay muchos trabajadores que alegan y dicen, oye, pero ¿por qué tanto adicional? Y obviamente que las respuestas son porque tú contrataste un plan. No, pero que me están descontando mucho adicional. Velo tú, porque esa es una decisión personal. No es algo de la empresa. ¿Ah? Lo mismo, ¿te lo adicional del examen? ¿No saca del sueldo? O sea, que lo tendré que sacar del disponible. No, porque el ISAPRE es mayor
pagar el 7% que del sueldo. Sí, pues. Pero ellos dan eso y no saben más. Pagan más por lo mismo. No entendí nada. La diferencia la pone el La empleador. paga la empresa, sí. Ya, sí, pero en algunos casos no. Es de tu sueldo disponible. O sea, debería ser siempre a cargo del trabajador, porque tú contrataste un plan. Tú fuiste al ISAPRE y dijiste, ese es el plan que yo quiero, que me gusta. La empresa no tiene por qué correr con un gasto. Si fuese así, no tendría por qué decir, yo no tengo por qué pagar 10.000 pesos más por todos ustedes si ustedes contrataron eso. ¿Ya? Si te pusieras del lado de la empresa. Algo le hiciste al fin. Dime, David. Yo quería agregar algo, que en el caso de la ISAPRE también se puede dar el caso contrario, en que el plan valga menos que el 7% que va a pagar la empresa, Sí. pero la empresa se encuentra obligada a pagar el 7% de todas formas. Sí. Y en ese caso la ISAPRE hace un cálculo y le va juntando los montos de excedentes, se lo da después Sí. a través de farmacia o con un cheque. Sí, eso es súper bueno, chiquillos. Sobre todo cuando uno hace horas extras también. Mi 7% obviamente me va a aumentar, porque mi 7%, si yo hago alta hora extra, mi sueldo imponible va a ser mucho más. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que cotizar para salud no va a ser siempre el mismo 7%. Y esa platita, porque yo voy a tener un valor, mi plan cuesta, supongamos, 4 UF. Pero yo sobrepasé, ¿ya? Por lo tanto va quedando un pozo y ese pozo en dinero es a favor mío. Y las ISAPRES pueden, dentro del contrato, devolvértelo de manera efectiva. Yo siempre lo cobraba en esos tiempos con un cheque, me lo devolvían. O tú podías ir también a reembolsar cuando las prestaciones no eran reembolsables. Ya, es decir, yo iba al dentista y podía llevar la boleta y me lo reembolsaban igual porque estaba dentro de los excedentes. ¿Ya? Y también, como dice David, lo puedo ocupar en la farmacia. Pero va a depender del contrato que tú hiciste. Por eso es que es bueno también estar mirando y estar muy atento a los beneficios que dan distintos sistemas. ¿Ya? El FONASA lamentablemente no. ¿Ya? FONASA el año 2020 comenzó también a devolver excedentes y eso es bueno. Y si están en FONASA tienen que averiguar si tienen excedentes, sobre todo si hacen altas horas extras. ¿Ya? O si tienen distintos contratos de hora y faena, que de algunos son mucho mejor, ¿ya? Sí. El seguro de cesantía, ¿a quién le tengo que hacer el descuento? ¿Quiénes solamente tienen que pagar por el seguro de cesantía? ¿Qué tipo de contrato? Exactamente, pero ¿qué tipo de contrato? El indefinido solamente, chiquillo. Una consulta, profesora, lo que pasa es que, bueno, quizás yo no estoy actualizado en esto, pero me parece que lo que devuelve FONASA son los excesos. Eso, sí. Ah, ya. Sí, excesos. Sí, los excesos. Muy bien. Lo mismo que es, no, Lo que pasa es que un excedente es cuando tú le pagas a una ISAPRE un valor por sobre el plan pactado. ¿ya? Y un exceso es cuando, por ejemplo, tú tienes 2 empleadores y los dos pagan un 7%, en este caso a FONASA, entonces FONASA te devuelve el menor valor de esos 7%, porque te pagó doble. Para un mismo mes tú pagaste 2 cotizaciones. Exacto. Supongamos los profesores. Los profesores trabajan en un colegio, no sé, en el San Agustín y trabajan también en el Colegio Concepción. Tienen contrato de trabajo. Los dos cotizan, los empleadores, porque están obligados por ley a cotizar. Entonces ahí se produce el sobrepago. ¿Ya? Pero no Pero hay una muchas- devolución por más o menos uso de FONASA, por ejemplo. No. Por eso que te digo, por eso Bueno, que es salió general. esa ley. Duda de los temas de excedente. Por eso que el exceso ya salió hace poco, el 2020, y eso es bueno porque muchas personas estaban en esa condición, ya trabajando para 2 empleadores y cotizando el 27%. ¿Ya? Y los excesos no, porque los excesos tienen que ver con montos que de alguna manera sobrepasan el valor del plan que tú tenías. ¿Ya? Eso es a favor tuyo, es un monto que está que abona a cuentas personales, es decir, se te devuelve. ¿Ya? Chiquillos, entonces, en el seguro de cesantía, solamente las personas que tengan contrato de trabajo indefinido, tienen que figurar ya el descuento en la liquidación.
He tenido alumnas que me llegan con contratos con liquidaciones de sueldo, donde tienen contrato a plazo fijo y le aplican el 3%, imagínense, el 3%. Y de jardines infantiles, porque como la tía no maneja la ley, entonces obviamente que solamente y generalmente en los jardines infantiles contratan como contador externo, entonces claro, ellos no ven acuérdense que un título no hace un profesional, hay que partir de ahí. Y lo otro es que muchas veces cuando tú no tienes el administrador o el contador dentro de una empresa, obviamente que las cosas van a andar, no van a funcionar bien. Entonces, lo que dice la ley es que para la aseguradora de fondo de cesantía se va a juntar ya un monto de 3%. Y ese monto de 3% ya tiene que ser un aporte entre el trabajador, ahí está el Homero Simpson, y el empleador. Es decir, ambos aportan, ¿ya? Pero, ¿en qué caso va a aportar el trabajador? ¿Ya? Solamente cuando sea un contrato indefinido. Si es plazo fijo, quien asume ese pago es la empresa, ¿ya? Y aquí hay otro dato que es súper importante, ¿ya? Que solamente las empresas privadas tienen que regirse por esa ley. El servicio público no tiene ese descuento. Incluso las personas que trabajan en casa particular, por ejemplo, las chicas que a lo mejor están contratadas y que cuidan a un niñito en una casa, ya las enfermeras que cuidan a alguien postrado en una casa, alguien que ayuda con el aseo en una casa y que tenga contrato de trabajo, no tenían derecho al seguro de cesantía. Pero en el año 2020, cuando recién comenzó la pandemia, se dieron cuenta que ya no tenían este beneficio. Y rápidamente en una semana legislaron y lo bueno es que pudieron tener ya derecho a seguro de cesantía. Entonces, ante cualquier renuncia o despido, yo puedo ir a cobrar mi seguro de cesantía. ¿Ya? En los dos casos. Después de 6 meses, en el caso de contratos de plazo fijo, y 12 meses en el caso de contrato indefinido. Pero ojo, como dice David, hay una triquiñuela. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contrato a plazo fijo tiene una normativa. Y esa normativa es como peligrosa. Porque si tú te pasas de la fecha, acuérdense que lo vimos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que la empresa dice, ahora, para no enredarme con el contrato a plazo fijo, hago un contrato indefinido nomás. Entonces la persona trabaja 6 meses, ¿ya? Y se da cuenta que firmó un contrato indefinido, va a cobrar su seguro de cesantía y le dicen, no, usted tiene que tener 12 cotizaciones. Entonces ahí está la otra trampa, ya, o triquiñuela, pero también los trabajadores no se fijan y después cuando quieren ir a cobrar su seguro de cesantía no lo pueden hacer, ¿ya? Acuérdense que esto se pacta en meses también y si mi sueldo es chiquitito, por ejemplo yo tengo una alumna que le envié y ella estaba súper contenta porque trabajó en el verano en una parte con contrato en Falabella, después trabajó creo que en un almacén y así con contrato y súper bajito, como de 100.000 pesos, 200.000 pesos, no era más que eso. Pero lo bueno es que fue la aseguradora de cesantía y le calcularon un monto, pero no le alcanzaba a ella, o si no hubiese sacado 30.000 pesos mensual. Pero con este monto solidario, obviamente que le permite a ella también tener este reparto más equitativo. ¿Ya? ¿Profesora? ¿Ah? Disculpe, lo que pasa es que cuando habló de los entes públicos, ellos, digamos, no están obligados, pero pueden pagar el seguro de cesantía igual, ¿o no? No. Es que lo que pasa es que yo trabajaba, digamos, en Chihuahua antes, colegio público, y cuando se cambiaron el año 2021, el 2020, al servicio local, el servicio local se hacía descuento de seguro de cesantía. Es que ahí habría que ver la figura legal, porque ningún servicio público que esté contratado, a no ser que tenga como una organización externa, como de prestación de servicio, ahí sí, pero ningún servicio público tendría que tener seguro de cesantía. De hecho, eso sale. Si tú te metes a la página de la AFC, te va a salir. ¿Ya? Qué raro. Sí. Profesora, una pregunta respecto a eso
seguro de cesantía, en el caso de desvinculación, ¿es legal si la empresa incluye a alguien ya? Es que a mí me pasó, pero yo lo negocié para que no. Lo he escuchado, por eso. Sí. Por ejemplo, si a ti te pagan 1 millón mensual y llevas 10 años trabajando en la empresa, te desvinculan, ¿ya? Es decir, te finiquitan, y en la indemnización tú mentalmente dices, voy a recibir unos 10 millones de pesos. Supongamos que el bruto todo el ejercicio comercial fue de 1 millón de pesos, tú vas a tener, son 10 millones de pesos que voy a recibir. Y resulta que voy al momento a firmar finiquito y me doy cuenta que no son 10 millones de pesos, son 5, 6. Y yo digo, ¿qué está pasando con la plata? Entonces ahí el empleador dice, no, hice uso de mi facultad para poder, ¿cómo se llama? Que se haga el cobro del resto adeudado a través del seguro de cesantía. Y ahí el trabajador queda plop. Pero hay casos que lo puede pagar completo. En el caso mío, cuando yo renuncié, yo renuncié porque no me despidieron, yo renuncié. Pero yo cuando negocié ya por los montos, y además solicité que el seguro de cesantía se quedara íntegro, ¿ya? Y que si no llegaba con las condiciones que yo quería, no firmaba nada, y resulta que se respetó absolutamente todo. Entonces eso es negociable, pero va a depender de cada contexto y el poder negociador que tú tengas. Entonces, con respecto a eso, había una empresa que prestaba servicio claro, y siempre hacía eso, obviamente, pero todos los que reclamaban en la dirección del trabajo le tenían que reembolsar. Sí, pero claro, es que después ellos tenían el derecho a, tiene un nombre eso, también firman el finiquito y hacen claro, y firman para poder hacer la demanda después, y claro, pero resulta que en algunos casos no se les dio el favor, y cuando un legislador no te da el favor, empiezan los demás. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque cuando son montos altos, también ahí ocurre eso, ¿ya? Respecto a eso, el descuento que se le hace del seguro cesantía en el finiquito, ¿aplica para todos los contratos? En este caso indefinido, ¿o no? ¿O nada que ver? Es como el contrato. ¿En el finiquito? Sí, pues lo que pasa es que la ley deja abierto esto. La ley deja abierto de que si a ti te despiden, en el finiquito, o sea, en el cálculo de la indemnización, pueden hacer el descuento para que tú lo cobres en la AFC. Y ahí cuando David decía que tú te puedes, de alguna manera, firmar el finiquito, pero indicar una cláusula de que tú vas a hacer la denuncia posterior para la devolución de ese monto. Cuando el legislador, de alguna manera, acepta eso, es que es cuando son los montos bajos, cuando son los sueldos bajos, cuando dices, oye, le voy a pagar 3 millones y le estoy quitando 1.500.000, ahí lo más probable es que diga sí. Pero cuando son montos altos, también hay dictámenes que salen en contra. Sí, le estoy haciendo la consulta más que nada porque mi pareja tuvo un problema con su empleador y lleva más o menos 7 años. Y ella pidió el autodespido. Porque hubo un problema que no le cancelaron 3 meses de remuneración. Sí. Y por eso era para saber si al momento del finiquito, bueno, porque ella está en demanda y todo el tema. Sí. Si al momento que le entregan el finiquito, ¿vale el tema del descuento del...? Claro, ahí podría ser de que a ella, el empleador, le diga, ¿sabes qué? Te voy a pagar, ganaste, te voy a pagar, pero si a ti te correspondían 4 millones de pesos, te voy a pagar 2 nomás y el resto lo tienes que cobrar en la AFC. Puede ser. Pero corre igual en la AFC. Sí, pero, claro, pero... Ya no sale vinculado en el finiquito. No, claro, no salen los 4 millones. Ya, tú hiciste el cálculo 4 millones, pero no te van a pagar los 4 millones. Pero ella también después puede volver a hacer otra contrademanda. Y ahí puede que le devuelvan los 2 millones de la AFC. Sí, es lo que decía David. ¿Ya? Ahora, chiquillo, rapidito. Y los impuestos, todas las empresas, todos los trabajadores que ganen sobre 700 y tantos mil pesos tienen que pagar impuestos. Por ejemplo, con la renta que estamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que está viendo mi liquidación y me aparece un impuesto. Sí, es que todas las personas que ganen sobre 700 y tantos mil pesos de base tributable. ¿Pero está disponible? ¿300.000 pesos disponibles? De base. Es que lo que pasa es que, mira,
¿Cuándo se llama imponible? Es que aquí no confundan el total imponible con la base tributable. El imponible, la base tributable es cuando tú al imponible, al total imponible, le restas todos los AFP, salud y seguro de cesantía. Ahí te va dando un total. A este total, tú le aplicas el factor ya del impuesto. Si eso te da más de 750, pagas impuesto. Si eso te da menos de 700 y tantos mil pesos, no pagas impuesto. Esto es un cálculo que se hace aparte. Para disponible menos descuento es la base tributable. Es la base tributable. Entonces, hay muchas empresas que yo he visto que lo sacan en base al imponible, y el imponible siempre va a ser alto. Entonces ahí es injusto, porque va a ser alto mi imponible. Pero si yo hago los descuentos legales, ahí está mi base tributable. Yo eso se los dejé, chiquillos, en una hojita, los cálculos, porque todos lo van a tener que usar en el trabajo de la próxima semana. ¿Ya? Aquí es pura lógica, incluso van a tener que hacer 2 cálculos nomás, nada más. Pero la lógica que van a tener que usar, van a tener que estar muy despiertos. ¿El trabajo se hace en clase? En clase 5. ¿En qué consiste? En un contrato de trabajo que tiene omisiones y errores, ustedes tienen que ser capaces de detectarlo utilizando todo el material que yo subí, lo pueden ver, no hay ningún problema. Por lo tanto, tienen que chequear nomás de que esté el contrato de trabajo bien. Si hay alguna omisión, tienen que detectarlo y decir falta el servicio que va a prestar, por ejemplo. O la fecha inicio de claro, contrato. o está mala la hora de colación, porque no son 10 minutos, la ley dice que son 30 minutos. Entonces, de eso se va a tratar. Y en cuanto a la liquidación de sueldo, ustedes van a tener que identificar también lo mismo. Es decir, si yo en el enunciado pongo que es un trabajador de una municipalidad y sale gratificación, ustedes van a tener que decir está malo porque es trabajador de una municipalidad. Es decir, identificar porque ustedes pueden estar en distintos contextos. ¿Está en la plataforma o no va a pasar ahí? No está en plataforma. O sea, el material está en plataforma. ¿Ya? Los grupos no tienen así. Los grupos, como ustedes estimen conveniente con quien trabajen mejor. ¿Ya? Profesor, ¿de cuánto es el impuesto de la renta? El impuesto es un factor. Este es un factor ya que yo les voy a dar y va a depender de una tabla que da el Servicio de Impuesto Interno con los distintos montos. Sí, depende del sueldo, cuánto te descuentan más. Claro, tú lo multiplicas por el factor, que puede ser 0,04 para la primera, y aquí estamos todos ahí, y eso le haces un descuento que ya viene dispuesto por ley. Ya. Y hay algunas empresas que yo he visto ya también, que me he quedado así como sorprendida, que le hacen el descuento total de lo que sale en el Servicio de Impuesto Interno. No hacen la conversión, es decir, dice tienes que multiplicarlo por 0,04 y después restarle este monto, y lo que hacen ellos es restarle el monto completo. Y ahí te perjudica, porque el monto completo son 20 y tantos mil pesos, pero cuando tú lo restas son 3.000 pesos de impuesto. ¿Ya? Entonces, hasta la diferencia. Y por eso es que uno tiene que saber esto. Chiquillos, quedó claro, ¿no? Lo hice, pero esto era 2 clases y corrí, pero quedó claro. Lo que pasa es que las asignaciones son digamos, se basan en algo, digamos. Sí, la colación y la movilización, yo lo negocio, ¿ya? Lo voy a negociar. Si me dan el monto y ya supera los 6 meses, va a ser parte de mi sueldo. Por lo tanto, si me van a despedir el día de mañana, yo ya tengo que contabilizarlo, porque la ley dice que no se contabiliza, pero también en dictámenes y en resoluciones dice que cuando estos montos son pagados de manera consecutiva, pasan a ser parte también de del cálculo para el finiquito. Pero se supone que el finiquito se hace con el total a ver, ¿no? Sí, pero por eso que lo estoy explicando. Se supone que el finiquito, perdón, la indemnización, porque el finiquito es el papel, la indemnización se hace de acuerdo a los totales haberes. Pero la ley dice que cuando tú, ya, por eso que esa interpretación, te han pagado estos ítems de manera consecutiva, ya, 6 meses consecutivos, tienes que asignártelo de igual forma. De lo contrario, tú tienes derecho a demandar y te lo van a restituir.
Y la carga familiar, como dice el compañero, te lo pueden pagar desde la empresa o tú lo puedes retirar de la caja de compensación, ¿ya? Pero ahí va a depender también de cómo la empresa esté trabajando. El aguinaldo, súper importante, el aguinaldo no es obligación, solamente para el sector público. Y cuando es para el sector público, municipalidades, instituciones, el aguinaldo es no imponible. Sale en el estatuto y sale también en la ley. Pero cuando es una empresa, obviamente que le va a ser significativo y tiene que ser imponible para hacer el ejercicio comercial. ¿Ya? Entonces podrían hacer caso. De imponible. Entonces, las asignaciones de colación y movilización son 100% negociables, no hay un mínimo, no hay nada establecido. No. Y no está obligada la empresa a dártelo. Si tú no tienes, no, tampoco. No están en el código laboral. Profesora, una pregunta de concepto. ¿Qué significa imponible? Imponible que tú lo vas a cotizar, ¿ya? Que te van a imponer, ¿ya? En las leyes que tienen que ver con la seguridad social. Ya. Te van a imponer, que es la cotización, el pago de cotización. Profesora, Por lo tanto, esto no imponible quiere decir que te lo van a pagar de manera íntegra. Mira, ¿cuál es tu nombre? Maximiliano. El sueldo base te lo van a imponer, es decir, de los 400.000 pesos te van a sacar una colita para todo esto. Sí. Pero si a ti te ofrecen una colación, no te pueden sacar un poquitito porque es un beneficio para uso inmediato. Por lo tanto, tiene que ser. ¿Dentro de la colación van los almuerzos? ¿O Sí, eso no sí, claro, es que tú lo puedes llamar como quieras. ¿Ya? Profesora, yo tenía entendido sí que hay tope el tema de movilización y No, pero si el código del trabajo no dice. Pero que, no sé, una persona que tiene un sueldo base de 350, por ejemplo, gana el mínimo. ¿Usted no le va a poner ahí que.? Sí, pero no sale explícito, a eso voy yo. Ya. No sale explícito en el código del trabajo. Búscamelo, no sale explícito que hay tope. ¿Ya? En el fondo también. Pero por tema de lógica, claro. no le va a poner, por ejemplo, 400.000 pesos. No, porque de alguna manera sería una triquiñuela, como dice David. De alguna manera sería un contrato grupo, de alguna manera la contabilidad estaría súper mal, ¿ya? Porque sería ilógico, como dices tú. Sería ilógico, no correspondería. Algo está pasando que quiere hacer el dueño de la empresa que lo está configurando así, pero no corresponde, claro, por el PPM que tiene que ver con la parte contable. Cuando dan, por ejemplo, un finiquito y está la relación, obviamente va dentro del finiquito después, ¿cierto? Pero cuando si dan, la empresa da una tarjeta de Quesodex o Multibanco como colación. Sí, lo que pasa es que acuérdate que en la primera página del Código del Trabajo, del título de remuneraciones, dice que te pueden pagar en dinero efectivo o en especies, siempre y cuando sean avaluables, ¿ya? En especies. Ahí podría ser que la interpretación, ¿ya?, de esta tarjeta se transformara en un valor avaluable. Sí, de hecho, el ticket tiene un valor. ¿Ah? El ticket tiene un valor de Sí, cuánto. por eso. ¿Qué estudio usted, profesora? Yo soy ingeniero porque yo veo mucho la parte de recursos ¿Pero humanos. qué se llama la carrera que estudia usted? Es que yo, mira, es que tenemos como aquí este título y magíster y todo, pero es ingeniería comercial. Pero que los comerciales son mucho más de la parte comercial, más económica, administración de empresas. Por eso. Y a mí me gusta esa parte. Profe, una cosita que no me quedó claro, el aguinaldo en el caso de empresa, digamos, privada, cuando sea, sí es imponible. Sí, porque le conviene por la contabilidad. Ya. Porque de alguna manera lo tomas como gasto. Lo declaro para también tus PPM, que ahí lo voy a enredar. Y los PPM es bueno porque de alguna manera estás juntando un pozo para pagar menos impuestos. Claro, porque cuando te hagan el ejercicio comercial pagan menos impuestos. Profesora, me dio una duda con este compañero sobre los tickets, porque ahí si sale manifestado el dinero o la liquidación, puede ser imponible si lleva mucho tiempo. Pero la indemnización puede ser contable para la indemnización. Claro, sí. Pero en el caso de un ticket que es algo físico, obviamente ahora el dinero, pero no está manifestado acá. Pero si está en el contrato de trabajo, se puede convertir en dinero. Sí, claro, porque es la interpretación de la ley. O sea, Por lo tanto, por eso que, chiquillos, un dato súper importante, cuando los trabajadores conocen bien la ley y le explican bien al abogado, el abogado siempre va a ganar. Si ustedes le explican todo mal y no se dan a entender, el abogado no va a
hagan. Pero puede ser que tengo un ticket de 30.000 pesos mensuales y creo que lo pongo. Claro, ¿por qué? Porque ahí lo ideal sería que ustedes ya trataran de decir, miren, yo tengo este ticket y según lo que dice la ley en este artículo, dice que todas las especies también, a evaluarle en dinero, se podrían convertir en parte de la remuneración, por lo tanto también se contaría para la parte del finiquito. ¿Y esa parte de remuneración se suma al base o en otro punto? ¿Cuál? La asignación. No, lo que pasa es que todo lo que es remuneración es esta primera parte. Todo lo que no es remuneración es lo no imponible. Eso es lo que dice la ley. Pero para el cálculo del finiquito, de la indemnización, que es otra cosa, esto va a ser considerado porque fue dado de manera consecutiva. Ya, pero eso, ¿se agrega como un punto más o se suma al base? No, pues, se suma el total imponible y se sumaría esto además. ¿Ya? Profesora, la lista. Pero disculpe la otra pregunta que por si pasa en el caso que nos ponga. ¿No que tiene clase ahora? ¿Ah? ¿Tiene clase ahora? No, tengo una cita. ¿Qué pasa cuando con el impuesto único después, cuando no está la evolución? Lo único que pasa es después de hacer la evolución. Ya, chiquillos, ¿me escuchan por favor? Ustedes son la 11. Registro de clase. Chiquillos, ¿quién no está? Yo. Sí, El David se retiró, ya, listo. Marcelo está. Presente. Fabián. Kevin. No. Nicolás. Presente. Brian. No. Oliver. Heriberto. Se fue. José. Presente. Felipe. Presente, Felipe. Danilo. Presente, profesora. José. Acá. Marco. Joaquín. Presente. Guido. Acá. Maximiliano. Presente. Mario Alejandro. Fabián Esteban.